Y tarde o temprano, al tener un nombre, vamos a cargar con un bagaje, explicamos, de costumbre. Yo traté de explicarlo, de costumbre, de tradiciones típicas de esa denominación específica. Y de la manera de pensar de esa denominación. En otras palabras, caemos y quedamos atrapados dentro de una congregación con unos pensamientos específicos y una conducta específica y una manera específica de servir al Señor. No sé si me estoy dando a entender. De hecho, hasta podemos formar nuestro círculo social y pensar que de ahí no nos puede sacar el Señor, porque ahí es que nos sentimos bien. Hasta que Dios viene y rompe con esos patrones. Porque una de las cosas que el Señor quiere que su pueblo tenga claro es que la mirada de nosotros solamente puede estar puesta en Yeshua HaMashiach y en su palabra, nada más, punto, y no hay ningún hombre. Pero lo más importante es que nosotros cuidemos este pensamiento. Vamos a dejar que la Torá nos defina como pueblo y no ninguna denominación. Y de esa manera, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, y voy a repetirlo, en la palabra de Dios, nos vamos a beneficiar en el sentido de que no vamos a tener necesidad de un nombre, porque nuestra identidad va a estar sólida cuando nosotros entendemos la Torá y estudiamos la Torá. El viernes pasado dejamos claro, entonces pusimos el viernes pasado en Shabbat, pusimos que fuimos injertados en el árbol del olivo, símbolo de la nación de Israel. Entonces, cuando leemos ese pasaje bíblico y lo estudiamos, surge la pregunta: entonces, ¿cómo nos vamos a llamar ahora? Si estudiamos bien, nos dimos cuenta que los primeros cristianos, por así decirlo, se llamaban nazarenos. Y después también se llamaban los del camino. Pero tenemos que entender algo, que los del camino y los nazarenos era una secta dentro del judaísmo. Para aquellos tiempos una secta no es lo que hoy en día es una secta. Hoy una secta es algo como demoníaco, pero en aquel tiempo no. Entonces, los del camino o los nazarenos, no nazareos, porque nazareo es una cosa, nazarenos es otra. Los nazarenos eran una secta dentro del judaísmo. Quiere decir que estábamos 100% unidos de una manera impresionante. Y el viernes concluimos que el apóstol Pablo dejó establecido que la doctrina de él no fue según hombre. Y esto es importante entenderlo, porque a Yeshua le hicieron la misma pregunta en Juan, ¿se acuerda? Y esta enseñanza, ¿de dónde? Porque tú vienes con esta enseñanza, ¿de dónde sale la doctrina tuya? Y él le dijo: la doctrina no es mía, la doctrina es del Padre, el Padre me la dio. Y es interesante que cuando vamos a la Escritura
nos damos cuenta que el Señor claramente dice que la doctrina se la dio el Padre. Y el apóstol Pablo dice también que la doctrina que él traía no era según hombre, sino que el Padre se la había dado. Así que tanto la doctrina de Mashiach como la de Pablo era la misma. Y nos fuimos para Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Pero antes vamos a leer Gálatas 1, del 11 al 12. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Así que él dice que Yeshua les reveló la buena noticia enviada del cielo. Yahweh mismo le enseñó la revelación de la justificación por medio de Yeshua. Y Yahweh le entregó la doctrina. Y esa doctrina, si le entregó el Padre, pues vamos a ver lo que el Padre dice. ¿Cuánto les gustaría saber lo que el Padre dice? Que está en Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Proverbios 4, del 1 al 2. Y estad atentos para que conozcáis cordura. En otras interpretaciones dice para que conozcáis o aprendáis discernimiento. Y usa la palabra discernimiento. Entonces, ¿cuál es la doctrina a seguir? La Torá, vamos a leerlo completo. Pastora Elena, si me lo... Sí, 4, 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y ahí dice, en otras versiones dice, no abandones mi Torá. Entonces la doctrina correcta dada por el Padre es la Torá. Y naturalmente los profetas. Y naturalmente los salmos y todo lo que viene de que Jesús dijo, Yeshua dijo, que nada de eso Él vino a alterar. Nada de eso Él vino a cambiar. Nada de eso Él vino a abolir. Sino que más bien Él vino a cumplir. De hecho, en cada una de las fiestas Él las cumple. Se cumplieron las fiestas y se van a cumplir. Las que faltan, las fiestas que faltan. ¿Okay? Porque son diferentes profecías que tienen que cumplirse. Entonces decimos, ¿cómo nos llamaremos? Porque vuelvo a repetir, existe este anhelo de nosotros tener un nombre. Cuando yo comencé en Raíces Hebreas, que hace bien poquito de hecho, soy una bebé recién convertida, dando los primeros pasos. Y recuerdo que cuando yo entendí todo esto, nosotros tenemos una expresión boricua. Nosotros decimos, anda para el silete. Y yo lo leí, cuando yo lo entendí, yo dije, anda para el silete. Yo no me llamo cristiana ya, yo no soy cristiana ya. No, yo no puedo confesar esto, yo no puedo decir esto, y me asusté. Pero luego estudiando la Torá, estudiando la escritura desde la perspectiva correcta, la hebrea, pude entender que definitivamente nosotros no podemos llamarnos cristianos. Yo sé que esto es controversial y está fuerte, pero es así. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? Vuelvo a repetir, creo que si nos dejamos llevar por la Torá, nos identificaremos con israelitas. Nos podemos llamar israelitas, porque fuimos injertados en el árbol y ya eso lo hemos leído 500 veces en Romanos. Podemos llamarnos hebreos, porque nos hemos pasado al otro lado de los helenistas, de la doctrina esa que fue infiltrada por causa de los griegos.
Podemos llamarnos, si es varón, varón de Elohim, varona de Elohim, ovejas de Mashiach, porque el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. Y por el hecho de usted ser cristiano no quiere decir que usted va a seguir la voz de Mashiach, porque muchos cristianos puede que no la sigan, como muchos que puedan estar en raíces hebreas puede que no la sigan. ¿Me explico? Yo sé que estoy hablando un poco fuerte, pero el hecho de que estemos en raíces hebreas no quiere decir que definitivamente somos ovejas del Señor, porque podemos estar ahí y sin embargo no ser obedientes a la voz de Mashiach. Pero lo importante es que jamás dejemos que una institución o una denominación nos gobierne o nos controle o nos robe nuestra libertad. Yeshua dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la Torá. Esa es la verdad. Y la Torá trae liberación a nuestra vida cuando estamos en el lugar correcto, cuando nosotros obedecemos la Torá, cuando tenemos una buena congregación, cuando tenemos buenos líderes que aman la palabra del Señor, que tienen temor de cumplirla, que están comprometidos con el Señor. No todos estamos dispuestos a pagar el precio, porque cuando venga la persecución que se avecina, ahí vamos a saber. En esa persecución es que se va a saber quién está dispuesto a dar la vida por Cristo. Yo vengo del ministerio que se llama Las Catacumbas. No sé si ustedes lo han oído en Puerto Rico. Y cuando usted se convertía, te entregaban los 9 puntos de la catacumba. Era la visión. Y el pastor Pedrito H. Rodríguez fue el fundador y el que estuvo al frente de ese ministerio. Lo llamó los 9 puntos de la catacumba. Y el número 9, el punto número 9 era estar dispuesto a ser mártir de Cristo. Y se nos inculcó en la mente a cada uno de nosotros el que íbamos a morir por causa de Yeshua. Desde el comienzo, desde que comenzábamos los caminos del Señor, eso nos pusieron un chip. Quiere decir que ahora mismo yo espero y confío en el Eterno que ese chip que me pusieron me dure y que si llega ese momento yo pueda decir: yo no echo hacia atrás, yo voy a dar mi vida si la tengo que dar. Entonces, jamás dejemos que una institución o una denominación nos gobierne o nos controle o nos robe esa libertad, porque las Sagradas Escrituras nosotros sabemos que traen liberación. Las Escrituras. No ningún hombre, no ninguna denominación, no ninguna religión. Las Escrituras nos mantienen en esa liberación. Ahora, viene la parte final. Yo quise hacer esta administración corta por causa del tiempo, el horario que tenemos nosotros, los vecinos. Queremos estar aquí sin que nos toque la policía. Nadie nos va a pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora viene la parte final a donde quería llegar, y vamos a terminar probablemente el próximo Shabbat, si no logro terminarlo esta noche. Pero yo quería llegar a este momento. Y atienda esto porque es importante. No existe una oración efectiva si no va acompañada del Ruach HaKodesh. Voy a decir esto de nuevo. No existe una oración efectiva si no va acompañada del Ruach. Tiene que ir acompañada del Ruach.
El Ruach es la clave para ayudarnos en la oración. En cómo vamos a orar. ¿Qué cosas vamos a decir en la oración? Si no tenemos al Ruach, nuestra palabra, nuestra oración viene siendo como algo liviano, hueco, seco. Y cualquier persona que tiene al Ruach de verdad lo percibe en el acto. Cualquier persona. No importa cuánto conocimiento tenga, no importa la preparación académica que tenga ese ministro o esa persona. Tan pronto empieza a orar, yo no sé si a ustedes les pasa, o tan pronto empieza a cantar un grupo, yo capto si ese grupo tiene o no tiene unción, tiene o no tiene Ruach. Y aquí está Miguel, que sabe que esas han sido mis luchas de toda una vida. Que yo le digo, esa canción está bonita, pero no sirve, no tiene unción, le falta algo, le falta el Ruach HaKodesh. Y yo me imagino que él se rasca la cabeza y ¿cómo hago? Yo le decía, oren sobre ella, oren y oren y oren y oren hasta que Dios unja la dichosa canción. Porque de lo contrario ese cántico se va a quedar en los aires, pero no va a traspasar los cielos. Y los que estamos aquí, que tenemos Ruach HaKodesh, nos apercibimos en el acto. Yo no sé si a ustedes pasa o no, pero yo creo que sí, que nos pasa. Si tenemos el Ruach. Si no tenemos el Ruach, decimos, ay, qué bonito. Si la canción no es ungida, o si la oración no es ungida, o sea, si no tiene el Ruach HaKodesh, usted no siente deseo de levantar las manos, usted no llora, a usted no se le paran los pelitos, usted se queda como si nada. Usted hace así y mira, bueno, y toda esta gente emocionada, están emocionados en el Ruach HaKodesh. Si usted nunca ha sabido lo que es el Ruach HaKodesh, pues tiene que pedirle al Señor porque usted quiere eso. Y lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Dice 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas ¿Falta 27? Sí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Ok, voy a leerlo de nuevo yo aquí. Y de igual manera el Ruach nos ayuda en nuestra debilidad. Pues es que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claramente están leyendo ahí que es necesario el Ruach para poder llevar a cabo una oración. Cuando el Ruach intercede por nosotros, lo hace por medio de llanto, por medio de súplica, por medio de gemidos, por medio de palabras que a veces no entendemos, porque es el Espíritu en nosotros. En muchas ocasiones nos quedamos y no sabemos qué decir, pero algo nos tomó. Y sabemos que cuando eso ocurre, la oración está llegando al Padre. Porque la oración tiene espíritu, el Ruach HaKodesh que está en nosotros. ¿Sabe que es necesario que oremos estando llenos del Ruach HaKodesh? Y muchas veces lo hace por medio de lenguas.
aquí. Y aquí la cosa se pone un poco tensa. Porque yo he visto que en este caminar, y estoy empezando en este caminar, voy a repetirlo, yo estoy empezando en este caminar. Y yo he visto que en este caminar, cuando se menciona hablar en otras lenguas, como que los hermanos, es casi como si se dijera una mala palabra, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y yo siempre me he quedado pensando, y tenemos que entender que el Rúa en muchas ocasiones nos va a poner a hablar en otras lenguas. Porque ¿qué debemos de orar como conviene? No sabemos. No sabemos. No, yo sí sé porque yo sé mucha Torah. No, aquí dice, el apóstol Pablo dice, un hombre de Torah, conocedor de la Torah, dice que muchas veces no sabemos cómo debemos de orar. Entonces, el Rúa es una herramienta. Y yo digo que las lenguas es una herramienta dada por el Rúa. Y que hay que tener cuidado en estos tiempos peligrosos. Porque se puede apagar el Rúa. Sí se puede apagar. Y nosotros no podemos en estos últimos tiempos permitir que se nos apague el Rúa. Sé que para decir estas palabras hoy delante de miles de personas hay que tener valentía, pero he cogido fama de eso. Yo me atrevo, especialmente si voy a exponer la palabra del Señor. Decía una amiga mía en Puerto Rico, yo desde que llegué a esta edad digo todo lo que quiero. Queriendo decir que como ya estaba menos joven, pues ella podía decir todo y podía ser más franca que antes. Porque cuando se es joven, tú estás muy pendiente al que dirán. Pero cuando se llega a cierta edad y tú maduras, a ti lo que te importa es decir lo que la palabra de Dios dice. Y no te interesa lo que el hombre pueda pensar. Porque llegaste a cierta edad. Entonces dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, del Rúa, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu nos revela cosas durante la oración y nos hace hablar palabras de Elohim por medio de las lenguas. Y en este camino, vuelvo a repetir, yo he notado que los dones del Espíritu del Rúa no fluyen con libertad. Yo lo he notado. A lo mejor después de aquí, quién sabe si me corrijan, yo voy a aceptar la corrección. Pues me acostumbré a eso, así que no hay problema. Hablar en lenguas, en muchas denominaciones, dicen que solamente eso ocurrió en Shavuot. Lo enseñan de esa manera. Y que ya no es bíblico hablar en lenguas. Es cierto, ahí fue la primera vez que Elohim envió su Rúa y fueron llenos y hablaron en lengua. Es cierto que hablaron en idiomas desconocidos para que se oyeran las maravillas del Eterno.
para que se escuchara el evangelio a todas aquellas personas que hablaban otros idiomas. Claro que eso es cierto, pero ahí no quedó todo, no. Ellos lo quieren parar ahí. Pero si nosotros no nos dejamos entrar en una denominación de esa, sino que nos agarramos de la palabra de Dios y la estudiamos y la profundizamos, nos vamos a dar cuenta de que la cosa no paró ahí en Shavuot. Ese fue el comienzo. Eso no quiere decir que el don de lenguas es para tener la habilidad de aprender otros idiomas, porque ellos también dicen eso. No, el Ruach se le dio en ese momento para que ellos tuvieran la habilidad de aprender otros idiomas. ¿Dónde dice eso? Pues esos son inventos. El apóstol Pablo explica sobre los dones después de muchos años de ese Shavuot. Después de muchos años. Después que Yeshua había resucitado, 60 años después, el apóstol Pablo escribe a 1 Corintios capítulo 12. 60 años después. Entonces vamos a hablar aquí lo que está escrito, ¿verdad? Después, ustedes dirán. Pero vuelvo a repetir, estamos en unos tiempos donde no podemos apagar al Espíritu de Dios. Estamos en unos tiempos donde necesitamos orar en lenguas, con gemidos indecibles. Como decía Jeremías, haz que mi cabeza se vuelva agua. En esos tiempos estamos viviendo. Y Pablo explica sobre los dones muchos años después de Yeshua haber resucitado, 60 años después, en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Elena. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruach para provecho. Porque a este es dada por el Ruach palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Ruach, a otro fe por el mismo Ruach, y a otro dones de sanidades por el mismo Ruach, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Párate ahí. A otros Diversos géneros de lenguas. Y lo pone al lado de todos los demás dones del Espíritu. No lo elimina las lenguas. Están ahí. Si nosotros negamos la lengua, estamos negando el resto de los dones. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach. ¿Quién hace eso? Todo eso, ¿quién lo hace? Hashem, Yeshua, el Espíritu, el Ruach. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros no podemos negar eso. No podemos poner un dedo sobre eso y tapar el cielo con un dedo, tapar el sol con la mano. No podemos, eso está ahí. No lo podemos quitar, dale 500 vueltas, ponlo como tú quieras, pero está ahí. Y pienso, no voy a decir pienso, sé que la quejilá de estos tiempos
se tiene que llenar del Rúa. Se tiene que llenar del Rúa. Porque no vamos a poder ir a los hospitales. ¿Me están entendiendo? Porque vamos a tener que depender de imposición de manos y de orar los unos por los otros y que el don de sanidad se manifieste. Que tenemos que depender del don de ciencia, que es el que dice: no vayas por aquí, no vayas por allá, no vayas por acá, ten cuidado, te puede pasar esto, puede pasar aquello. Nosotros tenemos que aprender a Dios mío, yo no sé cómo decirle, dejar que el Rúa de Dios nos llene al punto de que nosotros podamos ser guiados por Él. Que no tengamos que depender de médicos, que no tengamos que depender del GPS, que no tengamos que depender, ¿sí saben?, de a quién le vamos a comprar comida, sino que el mismo Rúa nos va a llevar a donde podemos ir a comprar. La unidad, el ejá, de lo que el Señor está hablando en la Torá, en raíces hebreas, unidad. Pues mira, esa unidad tiene que ser con el Ruach HaKodesh más que nada. Hay diferentes dones dados por el Ruach, entre ellos el don de lengua. Hay diferentes ministerios dependiendo del Ruach. Hay diferentes operaciones, diferentes manifestaciones del Ruach. Puede que una hermana danza de una manera extraña. Ay, ¿y esa por qué danza así? Bueno, porque el Ruach quiere. Porque tú no sabes lo que está sucediendo en los aires cuando ella hace así. Tú no lo sabes, pero el Ruach sí. ¿Me están entendiendo? En una ocasión, cuando empezó la hermana Lourdes a cantar en la Keilah, ¿te acuerdas, Lourdes? Tú empezabas y ella hacía un ruido lo hace todavía por el espíritu. Yo digo, ¿cómo ella puede hacer eso? Yo no puedo. Yo en casa intentaba hacerlo, no me salía. ¿Por qué? Porque era un asunto del Ruach con ella. ¿Qué estaba haciendo el Ruach en ella y con la congregación por medio de esa manera rara que después averiguamos que por allá en África así es que se alaba al Señor? Y en Israel también. Entonces, nosotros sabíamos eso. Nosotros no sabíamos que yo no sé, que en Israel era así. Pero el Ruach sí. Vemos que en 1 Corintios 12:10, que ya lo leyó, ya creo ya, dice: a otro el hacer milagros. Necesitamos en estos tiempos milagros. No me digan que no me digan que hay muchos milagros ocurriendo ahora mismo, no, seamos honestos. Hacen falta que en la congregación hayan milagros. Y la Escritura dice que Dios le da eso a algunos hermanos. No necesariamente tiene que ser al pastor. No, el pastor no tiene que tener el don de milagros, el don de lengua, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de... ¿Pero qué es eso? No es lo que dice la Escritura. Dice que toda la congregación Él repartió como Él quiso el don de discernimiento, todos los dones, incluyendo el de lengua. Eso es difícil de entender. Pero si estamos en una denominación que nos come el cerebro, sí, nos ponemos en contra. Porque queremos pensar como piensan todos los de esa denominación. Estoy explicándome. Por eso yo digo que una denominación nos puede cargar. Nos lleva un bagaje. Esta es la manera en que tienes que pensar. Así es como tienes que. No necesariamente. ¿Y qué dice la Escritura?
Y así lo dice. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Yo sé que yo tengo el don de discernimiento. Pero mire que tremendo. Mire, cuando Dios activa ese don en mí, yo miro a la persona y ya yo sé todo. Y para colmo no me atrevo ni decirlo, porque digo esto: ay, qué mal pensada tú eres. Pero ¿y por qué tú tienes que pensar de esa manera? No, estás pensando mal, estás juzgando. Y me tiro al suelo y después, ¿sabe qué? ¡Pum! Explota la bomba y era verdad. Pero yo me callé para que nadie se ofendiera. Y usted se cree que yo iba a decir que el Rúa me lo dijo. No, me quedo más calladita, me veo más bonita. Pero eso pasa. Y hace falta ese discernimiento para saber cuando un profeta es falso, cuando un pastor es falso, cuando un ministro de Dios no está trazando la palabra correctamente, como está ocurriendo en estos tiempos. Ok, lo necesitamos en la iglesia de hoy. Necesitamos gente así. Y lo más interesante es que no estamos acostumbrados a que venga de momento un modelo del Rúa y venga María Eugenia y diga una palabra y de momento termina ella y ministra el Rúa y viene Nilda y ministra otra cosa porque el Rúa se la dio y de momento viene la pastora Elena y ¿qué pasa con nosotros? Bueno, no sabemos cómo actuar. Se nos formó como decimos allá en Puerto Rico, un revolú, porque todo el tiempo hemos querido evitar ese tipo de revoluces porque no fuimos acostumbrados a que se muevan los dones en un orden establecido por la misma palabra. Si seguimos el orden de Dios, no se forma revolú ninguno. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Me estoy dando a entender. Pero lo más importante es que todas las cosas estas las hace el Rúa, repartiendo a cada uno como Él quiere. Digo, eso es lo que dice. Pero la pregunta que surge es esta. ¿Habla la Taná sobre este hecho en particular? ¿Lo dice la Torá? ¿Y en dónde está si lo dice la Torá? Isaías, capítulo 28, versículo 11. (28:11) El Señor le habla a Israel por medio del profeta Isaías. Y dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Voy a repetirlo. El Señor le dice al pueblo por medio del profeta Isaías: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. El versículo 12 dice algo, se lo dice a Efraín, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Qué tremendo reposo tiene el creyente en Yeshua. Amén. Cuando desciende el Ruach HaKodesh, se activa y se manifiestan los dones.
¿Sabe lo tremendo que es decir? Estoy en una congregación donde si estoy enfermo, el Señor me sana. Donde si tengo un problema, existe la palabra de ciencia para resolver ese problema y decirme lo que yo tengo que hacer. Qué tremendo reposo es saber que yo tengo el don de lengua para entrar en una comunicación directa con el Padre. Porque eso es lo que lo vamos a ver más adelante. No en esta ocasión porque es tarde. Pero nos vamos a dar cuenta que hablar en lenguas es hablar con el Padre directamente. Donde no entra tu mente a estorbar la oración. Porque muchas veces queremos que se nos contesten oraciones y pedimos por cosas que no convienen. Y el Padre, que es bueno, nos da la lengua y terminamos orando como debiéramos de orar y no pedimos lo que no se supone que pidamos. Porque intervino el Padre. Podemos eliminar las lenguas. Vamos a ponernos de pie. Entonces, vamos a activar los que estamos aquí, que anhelen y deseen el Rúa, el sendero del Rúa. La última canción que cantaste, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy. Que nos transforme el Señor. Desesperado estoy. Estamos desesperados. Sediento de tu amor. Sedientos. Oh, de ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla como el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Dilo nuevo. No se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará. O no se apagará el fuego tuyo, mi rey. Mi rey, pedimos como congregación, como Keilah, que el Rúa, mi rey, no se apague en medio de nosotros. Que así como tu palabra se ha hablado hoy, que
que es necesario que tus dones se muevan en medio de tu pueblo, Señor, de Israel. Oh, aviva el Espíritu en cada uno de nosotros. Aviva los dones, mi Rey. Que haya milagros, que haya palabra de ciencia, que haya lengua, mi Rey. Que haya lo necesario, lo que tú has equipado al pueblo para caminar en estos tiempos, Señor, en estos tiempos que son fuertes, estos tiempos que necesitamos, mi Rey, de tu ruaj en nosotros. En el nombre del Mashiach, Yeshua. Pagará, no se apagará, 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 no se apagará. Gloria a ti, eterno. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey. Amén. Ahora, amados míos, déjame ver si busco esto. Vamos a hacer los diezmos y las ofrendas de esta casa. Amén. Por ahí están los sobres. No sé si necesito un sobre algo. Así ya lo pasamos. Necesitan sobres por allá atrás. A ver si tenemos sobres para darse dónde están los sobres, que yo no sé dónde están. Decimos que los traigan aquí al arca. Y esta es mi mejor temporada. Las cosas que se cosechaban se llenan y rebosan por una nueva inundad. Esta es mi mejor temporada. Las cosas que se cosechaban hoy se llenan y rebosan por una nueva inundad. Vamos, Diosito dice: renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, todo mi mejor. Esta es temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, todo mi mejor. Temporada, dice Dios. Mi pacto es contigo, te lo he prometido y lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, te lo he prometido y lo cumpliré. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, tengo mi mejor. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, tengo mi mejor. Y vente, vamos a hablar de fuerte al Eterno.